Hola, qué placer poder reencontrarnos con todos ustedes a través de esta plataforma. Recordarles a todos aquellos que todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube que pueden hacerlo. Diario de Salud RD. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Diario de Salud RD. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que vamos a tratar con la doctora Aimee Román, especialista en cirugía oral. Y bueno, pues también estaremos conversando con ella acerca de la repercusión de la sonrisa en el autoestima. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Gisela, un placer estar aquí con ustedes. Doctora, cuando hablamos de la repercusión de la sonrisa en el autoestima, ¿qué nos estamos refiriendo? Bueno, este es un tema bastante amplio, la verdad, y podemos partir de que en la Organización Mundial de la Salud, la salud tiene que ver con un bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando hablamos de relacionarnos con los demás, tenemos que tener en cuenta cómo nosotros nos sentimos. Y parte importante de esto es nuestra sonrisa y lo que nosotros proyectamos hacia los demás. Entonces, hay una relación bastante estrecha con estos temas. Y qué bueno, doctora, que hoy en día existen diferentes procedimientos que ayudan a las personas que quizás tienen alguna condición, que quizás tienen algún problema en su sonrisa, y que con estos procedimientos pueden ayudarle a darle ese voto como de confianza, ¿cierto? Totalmente. La odontología viene mucho más allá que la estética, que también tiene que ver con la autoestima, pero también con la comodidad a la hora de hablar, a la hora de comer. Así es. Entonces son bastantes factores a tener en cuenta para que un ser humano pueda sentirse cómodo y que tenga calidad de vida y así traducirse en un bienestar completamente. Así es. Vamos a comenzar entonces hablando, doctora, acerca de esos procedimientos, pero funcionales. Los estéticos lo vamos a mencionar más adelante. Los funcionales, esos procedimientos funcionales que ayudan al individuo, ayudan al paciente, pues como usted bien decía, a poder hablar mejor, a poder sentirse mejor consigo mismo y hasta comer mejor. Vamos a hablar de cuáles son esos procedimientos, pero también de cuáles son esas condiciones que hace que las personas tengan este tipo de dificultades. Claro que sí. Bueno, uno de los procedimientos más básicos que tienen que ver con función y tiene que ver con salud en general es el hecho de cuando un paciente tiene un proceso infeccioso en un molar o en un diente anterior. Este proceso infeccioso, definitivamente esas bacterias pueden esparcirse por el torrente sanguíneo y producir bastantes problemas a nivel sistémico. Comenzando por esa parte, muchas veces esos procesos infecciosos pueden tratarse con un tratamiento de canal, con una endodoncia y así salvar la pieza dental. Algunas veces cuando el paciente ya dura bastante tiempo sin tratarlo, tenemos que proceder quizás a hacer una exodoncia dentaria, que es una extracción, para luego entonces colocar lo que es un implante dental, que es el sustituto de elección a un diente. Cuando hablamos de rehabilitar a un paciente, hablamos de devolver esa función estética. Entonces, una de las formas más biológicas que existen, que más se parecen al diente natural, sería un implante dental, si obviamos la parte del tratamiento de conductos de canal. Sí, claro. Entonces, dentro de los procedimientos que tienen que ver con la función y con la misma masticación, diría que sería rehabilitar esas piezas que se han perdido, ya que también sucede de que muchas veces cuando un paciente pierde un órgano dentario y no se rehabilita, los demás dientes que sí están en boca también sufren por no tener ese contacto con los demás dientes. Entonces genera bastantes problemas de oclusión, la parte de la deglución, de la masticación, que definitivamente afectan en la función. Hay otras patologías también que tienen que ver con deglución atípica, pacientes que a veces de corta edad, que tienen ciertos problemas con la lengua,
empujan un poquito los Sí, dientes hacia sí, adelante sí, y sí. también eso repercute en la forma de los dientes y en la forma en que van a desarrollarse en todo momento. Así es. Doctora, ¿por qué sucede generalmente las pérdidas de piezas dentales? Las pérdidas de piezas dentarias, por lo regular, se dan. Lo más común es que es una caries dental pequeña Ok. y como no molesta y es una patología silenciosa en sus inicios, los pacientes se descuidan, comienzan a tomar analgésicos, antibióticos, entonces esto produce que el paciente, pues se descuide y entonces haya luego que extraer la pieza. Si un paciente va a tiempo al odontólogo, pues eso no tiene que llegar al extremo de perderla, se puede, por decirlo de una forma, reparar el órgano dentario. Esa es una de las razones más comunes. Por otra parte, también está el trauma. Pacientes que, accidentes de motores, en este país es uno de los países que más tienen accidentes automovilísticos, sí, claro. y la parte de los motores también. Entonces, esto también es algo bastante frecuente en nuestra consulta, son las razones primordiales. ¿Existen algunas contraindicaciones para realizar algún tipo de estos procedimientos, vamos a decir, funcionales en este caso, para estos pacientes? Sí, claro que sí. En realidad el paciente debe de estar compensado sistémicamente. Debe tener sus analíticas en orden, si es un paciente diabético que se ha controlado, si es hipertenso que se ha controlado. Ahora estos pacientes que muchas veces se descuidan, que no van a sus citas con su endocrinólogo y demás, entonces estos pacientes quizás no son ideales para realizar este tipo de procedimientos. Ok, excelente. En el caso ya del diseño de sonrisa, ya aquí entraríamos en la parte estética, o hay diseños de sonrisas que también vienen a ser funcionales. Bueno, lo primero es aclarar lo que es el término diseño de sonrisa. Sí, claro. El término diseño de sonrisa, las personas ven muchas fotos en Instagram donde se ven todos los dientes del mismo tamaño. Sí, perfecto. Sí, blancos, y les llama la atención. Entonces, pero la realidad es que el diseño de sonrisa va de la mano con la armonía gingival, es decir, de las encías. Cada diente tiene una medida específica para que se vea más estético, y junto con eso, pues el color y la forma de cada diente. Entonces, si vamos por esa definición, en realidad sería meramente estético, pero existen pacientes que tienen, por ejemplo, fluorosis dental, que se da por el consumo excesivo de flúor en las aguas, diferentes países que tienen bastante flúor, y existe una desmineralización muy fuerte en los dientes, que se ven desgastes a nivel de todos los dientes y se ve una coloración amarillenta. En este caso, además de ser el diseño de sonrisa estético, también ayudaría a que ese paciente no tenga sensibilidad. Claro. Porque al cubrir esas depresiones en el esmalte, definitivamente va a aumentar su comodidad y su salud, además de estética. Ok, entonces, estos diseños de sonrisa, ¿existen diferentes tipos de ellos? ¿Cuáles procedimientos se utilizan para ya mejorar la estética de la sonrisa? Sí, en los diseños de sonrisa tenemos diferentes tipos de materiales para ejecutarlo. Cuando hablamos de restaurar lo que es el diente, ya en la parte de las encías, que comenté que es bastante importante, aunque el paciente no lo vea, es un procedimiento bastante común, la parte del aumento de corona clínico estético. Pero en la parte del órgano dentario en sí, pudiéramos hablar de que existen materiales como la resina compuesta, las diferentes tipos de cerámicas, que realmente va a depender mucho de la indicación del paciente, de la edad y de lo que necesite. Hoy en día se están utilizando bastante las resinas compuestas para hacer este tipo de tratamientos, ya que como todo ha ido mejorando el material y es un material ligeramente más asequible para los pacientes, y es mucho más fácil para que ellos accedan a hacérselo. Entonces, básicamente tenemos esos dos tipos de materiales donde le damos a elegir al paciente, y también va a depender mucho de qué tanto debamos de cambiar el color. Porque muchas veces si sus dientes están bastante oscuros, con una simple resina no podemos llegar al color que el paciente quiere. Entonces, tenemos que acudir ya a otros tipos de materiales que ya se mandan a hacer, por ejemplo, esas carillas,
en un laboratorio dental y ya se puede llegar más fácilmente al color deseado. ¿Y no se podría quizás primero hacer un procedimiento de blanqueamiento dental y entonces luego colocar ya las resinas, por ejemplo, que usted menciona? En realidad, en la mayoría de los casos, sí, cuando hablamos de un diseño de sonrisa, tratamos de hacer un blanqueamiento dental para poder llegar al tono más blanco o más claro del diente natural. Entonces ya luego poder colocar el material que elijamos. No necesariamente va a aclarar muchos tonos, pero sí nos ayuda bastante a la hora de rehabilitar. Aclarar el tono lo más parecido a lo que queremos, aunque sea 2 o 3 tonos, y ya entonces luego colocar el material. Pero es un tratamiento de elección en prácticamente todos los casos. ¿Sí? Así es. Ustedes analizan primero, antes de realizar, lógicamente, cualquier procedimiento, las características de las piezas dentales, de la dentadura, y en base a eso, entonces, es el tratamiento y, por ende, los resultados. Sí, totalmente. La decisión en la forma, en el color, va a depender mucho del tono de piel, de la contextura del paciente y de sus dientes naturales en sí, porque no sirve de nada nosotros colocar unos dientes que ni siquiera parezcan del paciente, sí, que no parezcan. Casos, doctora. Exacto, entonces la mejor manera que nosotros tenemos para llegar a esto es ver primero naturalmente cómo es la forma de sus dientes y tratar de modificar un poco, no tan lejos de la realidad, para poder entonces lograr resultados estéticos. Pero sí, tomamos en cuenta todos esos parámetros y también nos ayudamos de muchísimos métodos, por ejemplo, de escáner intraoral, que es prácticamente una impresión de tu boca, donde podemos simular estos tamaños de los dientes y poder incluso mostrarle al paciente cómo va a ir quedando. Y vamos junto con el paciente, obviamente con el criterio de nosotros también, llegando a una conclusión de qué resultado sería ideal para su caso. Sí, claro. Entonces, eso va muy, muy de la mano con que si es hombre, si es mujer. Los hombres tienen los dientes más cuadrados, más grandes, las mujeres más triangulares. Entonces, son muchos los parámetros que se toman en cuenta. Sí, he visto, doctora, como le mencioné, casos de personas que se han hecho este tipo de diseño de sonrisa y realmente los resultados quedan horribles, por no decir otra palabra, porque realmente se le ve muy poco natural. ¿Esto se debe al material utilizado o al poco conocimiento del especialista? Bueno, se dan ambos casos, la realidad. Se da el caso de algunos especialistas que también a veces no toman en cuenta el criterio profesional y también se llevan mucho del paciente, de que le dicen, no, quiero mis dientes blancos así, entonces le enseñan una foto, pero probablemente ese resultado va a quedar muy, muy falso. Entonces ahí es donde interviene también el criterio del odontólogo y darle la alternativa al paciente de lograr un resultado mucho más natural. Se da mucho el caso de la forma muy superficial, muy superficial y también el color. Entonces, sucede mucho eso que te comento, la parte de tener el criterio propio, de orientar al paciente. Sí, claro, porque muchas veces el trabajo del odontólogo se ve muy perjudicado y bueno, eso se da también mucho en personas que son cantantes, de ese medio, que realmente les gusta mucho, pero definitivamente un resultado natural se ve muchísimo mejor que ese tipo de tratamientos. Doctora, he escuchado que, por ejemplo, las carillas, he escuchado personas que no las recomiendan porque dicen que las mismas, para colocarlas, se le quita demasiado el esmalte al diente y que una vez que las personas se la colocan van a necesitar de ellas siempre, porque luego cuando se la quitan el diente va a quedar con mucha sensibilidad. ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, la realidad es que hoy en día la odontología es mínimamente invasiva y en un pasado, hace muchos años, se realizaban carillas donde sí, los desgastes eran inmensos, pero hoy en día el desgaste es muy mínimo. Incluso hay carillas donde ni siquiera se debe de desgastar nada del diente. Entonces va a depender mucho del caso. Un paciente que, por ejemplo, tenga colores oscuros, sí debemos de
reducir un poquito el esmalte para poder entonces llegar al color y obtener un grosor del material que pueda enmascarar ese color. Sí, claro. Entonces depende de cada caso, pero la realidad es que en comparación con hace 15 años, la odontología es extremadamente delicada en ese sentido. Entonces, hoy en día hablar de sensibilidad, luego de carillas, hablar de desgastes excesivos es prácticamente, o sea, no tiene mucho sentido. Exacto. Por los mecanismos que existen para lograr ese grosor de esas carillas sin tener que desgastar mucho. De ahí también la importancia de ir a un especialista que realmente esté capacitado para hacer ese tipo de procedimientos. Doctora, en el caso del blanqueamiento dental ya sería un procedimiento mucho más sencillo, menos abrasivo. Sí, el blanqueamiento dental es un tratamiento que se puede realizar tanto en consultorio como en casa. Incluso hay tratamientos que son mixtos, que nosotros hacemos una parte en el consultorio y le damos unas placas al paciente con el agente que blanquea los dientes y el paciente se lo va a colocar durante cierto tiempo, como nosotros le indiquemos. Sí, claro. Entonces, básicamente son procedimientos que el paciente no tiene sensibilidad y es bastante fácil de utilizar. Lo que sí que el paciente tiene que ser constante. Y con los blanqueamientos sucede el caso de que si es un paciente que consume muchos alimentos pigmentados, mucho café y muchos vinos, realmente hay que modificar un poquito la dieta para que el resultado sea estable en el tiempo, porque puede retroceder. Claro, claro. En el caso también de las carillas, y retomo este tema porque es uno de los más solicitados ahora, he escuchado que tienden también como a acumular placas. ¿Esto es cierto o no? Bueno, la realidad es que al igual que el diente normal, si un paciente dura quizás 7 meses sin ir al odontólogo o si dura un año, va a acumular placa. Entonces, básicamente, los cuidados tienen que ser exactamente los mismos, incluso, si es cierto, un poquito más, ya que nada como el diente natural. Entonces, ya que tenemos algo que nos acabamos de colocar, lo ideal es hacer unas citas controles un poquitito más cercanas, que si lo hacía cada 6 meses, pues lo hago cada 5 o cada 4. Claro. También este tema del acúmulo de placa va a depender mucho del material, porque independientemente soy muy a favor de las resinas, porque por las propiedades que tiene y hoy en día se utilizan bastante, que es un excelente material muy parecido al diente. La realidad es que con las resinas hay un poquito más de porosidad. Entonces, cuando hay porosidad, hay un poquito más de acúmulo de placa y tenemos que mantenernos puliendo esas resinas más frecuente. Entonces, pero realmente depende mucho del compromiso que tenga el paciente. Yo tengo una colega que dice que cuando ella comienza un tratamiento de carillas, ella dice que ella se casa con el paciente y ella antes de comenzar le dice, bueno, esto es un matrimonio, tienes que venir cada cierto tiempo, si no, no hago nada. Entonces, de eso depende mucho. Hay muchos pacientes que vienen también de fuera, que quieren hacer tratamientos rápidos y y no tienen ese seguimiento y son pacientes que lógicamente si vienen al año van a estar bastante mal, pero pienso que todo depende del seguimiento que se le da al caso. ¿Todas las personas aplican para colocarse carillas o hay un procedimiento que se realiza antes para su evaluación? Bueno, cuando hablamos de tratamientos estéticos, blanqueamientos, diseños de sonrisa, ese es el último procedimiento que debe ejecutarse. Por ejemplo, nosotros en nuestra área recibimos muchos pacientes que quizás teniendo que realizarse extracciones en varias piezas, están pensando en un blanqueamiento. Entonces es imposible realizar este tipo de tratamientos cuando tenemos infecciones en la boca, cuando tenemos problemas oclusales, problemas de la mordida. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos carillas y tenemos problemas de la mordida, que mordimos borde a borde, mordida profunda, esas carillas van a durar meses y el paciente va a estar cada cierto tiempo regresando al odontólogo y no va a saber por qué, que fue un mal trabajo. Realmente ahí es donde interviene de nuevo la ética del profesional y no hacer un trabajo que sea a corto plazo, que la durabilidad. Entonces ahí comienza lo que es educar al paciente, explicarle el por qué necesita quizás brackets, es decir, ortodoncia, antes de ese procedimiento, porque es muy común que nosotros recibamos pacientes que estén pensando en blanqueamiento y carillas, cuando la realidad es que ese es el último paso. Y si se ponen a analizar, ahí es donde viene la educación, que
sería mucho más económico hacerlo de esa manera, porque si cada cierto tiempo el paciente tiene que volver a repararse una carilla, entonces va a salir al final muchísimo más costoso. Entonces, así es. De eso se trata. Así es. Doctora, en el caso de, por ejemplo, las carillas, ¿qué tiempo duran una vez que ya se ha realizado el procedimiento y cómo se deben de cuidar? Perfecto. Bueno, la parte de las carillas, duración, las carillas en resina compuesta tienen una vida media de 7 a 10 años. ¡Wow! Sí, las carillas en resina. Pero esto, también como dice una colega, que ahora me estoy recordando de ella, que dice que esto siempre y cuando acuda a sus citas controles. Claro. Porque un paciente que deja de ir un año ya es un paciente que prácticamente perdió su garantía. Sí, claro. Su garantía de trabajo, sí, es claro. cierto. Entonces, ¿por qué? Porque mucho más fácil de reparar si tiene una pequeña fractura y se puede reparar en el momento a que se fracture totalmente. Claro. Entonces, la vida media sería así de 7, 8, 9 años. Entonces, ya cuando hablamos de cerámicas, que son materiales mucho más duros, podemos hablar de un poquito más, podemos hablar de 12, 15 años, incluso... Sin quitársela. Sin quitarla, Wow. sí, totalmente. Incluso hay pacientes que pueden durar toda la vida con sus carillas si se mantienen siguiendo las indicaciones. Entonces, hablando ya de los cuidados, primordial la visita al odontólogo, primordial cumplir con las citas cada 5 o 6 meses. Excelente. Porque existen lugares donde con el simple cepillado no puede eliminarse la placa y por eso es que las caries pues aumentan. Claro. Entonces, en primer lugar, yo diría que esa visita a los odontólogos, ese pulido de esas resinas en caso de que sean de resinas. También en la parte de los cuidados, pues yo diría que sería prácticamente lo mismo que los dientes naturales, que sería la utilización del hilo dental, el cepillado con un cepillo suave y el colutorio que se indique. También, ese es un caso importante también, la parte de las pastas dentales. Sí. Cuidar de que no sean pastas abrasivas. En el mercado hay muchas pastas que tienen carbón activado, que muchas partículas que lo que hacen es desgastar incluso el diente. Entonces, imagínense lo que es un material externo, que el diente es uno de los órganos más duros que existen en el cuerpo. Entonces, ya cuando hablamos de resinas, entonces esto va a provocar que las porosidades sean más grandes. Entonces, evitar este tipo de pastas, guiarse de la indicación del odontólogo en relación a la pasta que necesita y también el colutorio que no sea pigmentante. Ok, y en cuanto a los alimentos, porque usted sabe que tendemos también a comer muchas cosas que pueden lastimar nuestros dientes naturales y por ende pues también una carilla. Sí, sí. Realmente los alimentos que son bastante duros, tratar de triturarlos con los molares. Okay. También tenemos una costumbre a querer triturarlos con los dientes de adelante. Sí. Entonces, por lo regular los diseños de sonrisa son de premolar a premolar, entonces esos dientes hay que cuidarlo un poquito más, porque esos dientes no son para triturar, no se hicieron para eso. Entonces, tratar de evitar ese tipo de alimentos y si lo vamos a consumir, pues entonces primero partirlos y luego llevarlos a la boca, que no sea triturarlo directamente con los dientes. La parte del pigmento a veces es un poquito difícil de manejar, porque manejar lo que es el café, el vino y sobre todo en una ocasión es un poquito difícil, pero realmente si el paciente va regularmente al odontólogo, esas manchas superficiales se pueden retirar también. ¿Aún en las carillas? Sí, se pueden retirar. En la cerámica prácticamente no se pigmenta o pigmenta casi imperceptible al ojo humano. Ahora, en las resinas sí es más fácil de pigmentarse por lo que hablé del material, pero esto también, si el paciente va regularmente, se puede pulir y queda como estaba en un inicio, o sea, se elimina ese pigmento. Ok, perfecto. ¿Qué tan solicitados, doctora, son estos procedimientos en la actualidad? Bueno, son demasiado solicitados, sobre todo por la parte de las redes sociales. Que ahora mismo, tú sabes que todas las personas están subiendo fotos y que se hicieron un diseño de sonrisa y que su sonrisa perfecta. Entonces, los pacientes van mucho con esta idea de quiero realizarme este procedimiento, ¿qué hago? Pero
como había comentado, es un proceso y es un protocolo que no podemos saltar. No, claro, Entonces, claro. muchas veces esos pacientes que necesitan eso, por lo regular necesitan otro tipo de tratamiento y no se trata de un asunto económico, sino de durabilidad en el tiempo para que el paciente ya pueda hacer una inversión una sola vez, por decirlo de una forma. Sí, claro. Doctor, en el caso de las carillas, yo vi un caso de un presentador, no era de este país, bueno, que estaba haciendo su trabajo y justo en medio de una presentación, pues como que una se le cayó. ¿Esto puede pasar o esto es porque realmente el procedimiento no se realizó como era adecuado? Bueno, realmente no conozco el caso, Ya. pero depende del caso. Puede ser que en ese momento no eran carillas definitivas, puede ser que sean carillas temporales. Okay. Entonces, sucede que en el proceso de realizarse un diseño de sonrisa hay un proceso provisorio. Okay, ya. Que se le colocan unas carillas provisionales al paciente de otro material incluso en lo que el laboratorio trabaja y Ya. puede ser que eso sea lo que sucedió, Sí, porque que tenía un cemento temporal, ya. entonces se cayó. Sí, eso es lo que puedo pensar que pudo haber sucedido, porque realmente los cementos definitivos son bastante efectivos. Ok. O sea, eso es casi imposible que suceda, y menos hablando, y No, menos... y si dura 10 años, por ejemplo, en Sí, el caso de exacto. las que son de cerámica, imagino que realmente son bastante buenos. Exacto. Doctor, en el caso, por ejemplo, de estas carillas, ¿hay algunas contraindicaciones? Por ejemplo, mujeres embarazadas se las pueden colocar sin ningún problema. Inmediatamente ya se termina el procedimiento, la persona está bien, o sea, no hay un tiempo de recuperación ni nada por el estilo. Bueno, cuando nosotros colocamos las carillas, como todo procedimiento, necesitamos algunas citas de seguimiento continuas. Entonces, lo que hacemos es que citamos al paciente cada 3, cada 5, cada 10 días. Entonces, eso es imprescindible. En la parte de los embarazos, de las personas embarazadas, siempre con las embarazadas tenemos ciertos cuidados, ciertos cuidados que realmente, como es un tratamiento estético y no es algo de salud, hablando de algo primordial, preferimos que ya sea luego de que dé a luz la paciente. Así es. Doctora, recomendaciones finales para las personas que nos están viendo, que quizás tienen algún problema con su autoestima, porque tienen alguna condición oral. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales? Bueno, mis recomendaciones serían, en primer lugar, que piensen en que cuando vayan a visitar a un odontólogo vayan a manos confiables, en primer lugar, para que no vaya a ocasionar un problema mayor. La parte de la autoestima influye bastante en nuestras relaciones sociales, en incluso la toma de decisiones a la hora de elegir un trabajo y demás. Entonces, pienso que es fundamental cuidar de nuestra salud oral para que nosotros tengamos una salud general adecuada. Excelente. ¿Dónde las personas pueden consultar con usted? Bueno, yo estoy en Artelier, que está en Plaza Pilareta, calle Cámara Junior, esquina Federico C. Álvarez, en Reparto Quet, Santiago. Y mi número de teléfono es 829-562-0607. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y, como siempre, tener la disponibilidad de tratar con nosotros estos temas tan importantes. Gracias a ti. A ustedes también las gracias por la sintonía y será hasta una próxima entrega de Diario de Salud.